Ya no hablé, ¿no? Bueno, buenas tardes, somos el equipo 9 de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la práctica clínica del adulto mayor. Estamos en el gerontológico San José. La docente que nos tocó es Rosalba Rubio Millán, coordinador general de prácticas es Francisco Gutiérrez Ruiz, coordinador de prácticas clínicas es Brenda García Limón. Su servidor es Noel Juan de Dios Millán Soto. Le venimos a hablar de un tema específico. A continuación, lo presentamos. Hipertensión arterial. Muchos se preguntarán qué es la hipertensión arterial. La presión arterial es una afección frecuente en la que fuerza que ejerce en la sangre contra las paredes de tu arteria. Con el transcurso del tiempo, es lo suficiente alta como para poder causar problemas de salud como una enfermedad cardíaca. Aquí tenemos instrumentos para tomar la presión arterial. Tenemos el estetoscopio. Aquí lo pueden ver. Tenemos el baumanómetro con el manguito para insuflar. Determinada tanto como la cantidad de sangre que el corazón bombea, como por el grado de resistencia al flujo de la sangre en la arteria. Cuando más sangre tu corazón bombee y cuando más estrecha esté tu arteria, mayor sea tu presión arterial. La lectura de la presión arterial se determina en milímetros de mercurio. Bueno, tenemos dos valores en la presión arterial alta. Bueno, la presión arterial como tal, que es la presión sistólica, dice, el primero superior mide la presión en la arteria cuando el corazón late. También tenemos la presión, digo, el valor inferior que es la presión diastólica. El segundo inferior mide la presión en la arteria entre los latidos. Se puede tener presión arterial alta durante años sin presentar ningún síntoma. La presión arterial alta no controlada aumenta el riesgo de padecer graves problemas de salud, como el ataque cardíaco y el accidente cerebrovascular. Afortunadamente, la presión arterial alta se puede detectar fácilmente y una vez que sabes que tienes presión arterial alta, puedes trabajar con tu médico para controlarla, ya sea con medicamentos, ya sea haciendo ejercicio, ya sea con tu alimentación, durmiendo sanamente, teniendo hábitos sanos. Esto ayudaría pues a controlar ambas y pues, tener un estilo de vida sano. Tenemos también los síntomas. La mayoría de las personas con presión arterial alta no tienen signos de síntomas. Incluso si la lectura de presión arterial alcanza niveles peligrosamente elevados. Puedes tener una presión 160, tal vez 170, o sea, son valores que pues están exageradamente elevados, pero no vas a tener como tal algo que te indique que tú tienes una presión arterial alta. Podemos tener en cuenta algunos síntomas que pueden llegar a presentarse, pero no necesariamente, como el dolor de cabeza, dificultad para respirar, entre otros, pues el sangrado nasal. Estos signos y síntomas no son específicos. Quiere decir que puedes tener esos síntomas, pero no necesariamente tener presión arterial alta o puedes no tener ningún síntoma y tener presión arterial alta. Entonces, no puedes determinarlo por cómo te sientas, sino midiéndola constantemente tu presión para poder saber que está controlada y que están en términos normales. ¿Cuándo debes consultar a un médico? Pídele a tu médico que te mida la presión arterial al menos cada 2 años a partir de los 18 años. Si tienes 40 años o más, o si tienes entre 18 y 39 años y presentas un riesgo elevado de presión arterial alta, pídele a tu médico que te mida la presión arterial todos los años. Las máquinas públicas para medir la presión arterial, como las encuentras en las farmacias, pueden brindar información útil acerca de la presión arterial, pero también pueden tener algunas limitaciones. La predicción depende de factores como el tamaño adecuado del brazalete y el uso correcto de la máquina. Esto quiere decir, pues, que hay diferentes medidas de hecho de brazaletes para medir la presión, que hay para niños y hay para adultos. Pues no vas a usar un brazalete, digamos, de adulto para un niño porque no va a lograr hacer
la suficiente presión o la presión indicada necesaria para medirla correctamente. No va a usar uno de niño para uno de adulto porque claramente pues no le va a quedar y no vas a poderla medir tampoco bien. Pídele a tu médico consejo sobre el uso de las máquinas públicas para medir la presión arterial. También, pues ir con un médico te va a decir el médico, pues, bueno, te la va a medir de la mejor manera posible, te va a descartar algunas cosas como el estar agitado, el estar estresado, que las máquinas pues no van a tomar en cuenta. La máquina solamente te va a soltar el dato que tiene la presión arterial alta, por ejemplo, pero pues no te va a decir la tienes por esto. O sea, y un médico pues, puede como que medírtela, digamos, al día siguiente o más, ya pasado un tiempo puede como que volverte a medir y ya pues descartar que tienes presión arterial alta. Causas. Existen dos tipos de presión arterial alta: hipertensión primaria y hipertensión secundaria. En la mayoría de los adultos no hay una causa identificable de la presión arterial alta. Este tipo de presión arterial, denominada hipertensión primaria, suele desarrollarse gradualmente en el transcurso de muchos años. Hipertensión secundaria. Tiende a aparecer repentinamente y causa una presión arterial más alta que la hipertensión primaria. Diversos trastornos y medicamentos pueden producir hipertensión arterial secundaria, entre ellos son la apnea obstructiva del sueño, enfermedad renal, tumores de la glándula suprarrenal, problemas de tiroides y ciertos efectos de nacimiento congénitos en los vasos sanguíneos. Factores de riesgo. Edad. El riesgo de tener presión arterial alta aumenta a medida que envejeces. Hasta aproximadamente los 64 años, la presión arterial alta es más frecuente en los hombres. Las mujeres tienen más probabilidad de desarrollar presión arterial alta después de los 65 años. Raza. Es particularmente frecuente en las personas de ascendencia africana y a menudo aparecen a una edad más temprana en relación con las personas de raza blanca. Antecedentes familiares. La presión arterial alta suele ser hereditaria. Sobrepeso u obesidad. Cuando más pesas, más sangre necesitas para suministrarles oxígeno y nutrientes a los tejidos. A medida que la cantidad de sangre que influye a través de los vasos sanguíneos aumenta, también lo hace la presión en las paredes de las arterias. Falta de actividad física. Las personas que no están físicamente activas tienden a tener una mayor frecuencia cardíaca. Cuanto mayor es la frecuencia cardíaca, más deberán trabajar el corazón con cada contracción y mayor será la fuerza sobre las arterias. Consumo de tabaco. Este no solo aumenta de inmediato la presión arterial en forma temporal, sino que las sustancias químicas que contiene el tabaco pueden dañar el recubrimiento de las paredes de las arterias. El alto contenido de consumo de sodio. En grandes cantidades en tu dieta puede hacer que tu cuerpo retenga líquido, lo que aumenta la presión arterial. Estrés. Los niveles altos de estrés pueden provocar un aumento temporal de la presión arterial. Por eso se recomienda que cuando a las personas se les toma la presión arterial, estén en una posición cómoda y dejar pasar un transcurso de unos minutos para que se relajen. Tenemos complicaciones. Mi compañero va a decir las complicaciones que puede causar la presión arterial. Adelante, compañero. Bueno, las complicaciones es ataque cardíaco o accidente cerebrovascular. La presión arterial alta puede endurecer y engrosar las arterias, lo cual puede ocasionar un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular u otras complicaciones. Insuficiencia cardíaca. Para bombear sangre con mayor presión en los vasos sanguíneos, el corazón debe realizar mayor esfuerzo. Aneurisma.
El aumento de la presión arterial puede causar